Ok, muchachos, entonces vamos a ver, ya para rematar este curso, vamos a ver dos implementaciones de objetos. Una implementación simple, que esta implementación simple es la que utiliza lenguajes como C++, ¿cierto? O, ¿han escuchado este? ¿Pascal, han escuchado esto? Pues es IPO en los años 90 se da en Pascal. Antes porque solo existía C solo. Y C solo es estrictamente imperativo. Bueno, y el manejo de memoria es delicioso. Y esta es la que está basada en la de lenguajes de programación como How. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo implementan los objetos de programación. Ahora, en que la tercera edición del libro lo trata, ¿cierto? Hay lenguajes de programación que tratan los objetos como listas, por ejemplo, Python, ¿sí? Por ejemplo, como Python trata los objetos como listas. Por ejemplo, esta es terriblemente ineficiente, ¿no? Porque cada vez que quiere usted hacer un método o lo que sea, tiene que hacer una búsqueda. Pues es costoso, cuesta N. Los que han visto FA, pues eso. Quizás el próximo ya semestre incluya eso junto. Quizás ya alcance a ver el final. Bueno, estoy motivado, ¿sí? Ustedes no, pero yo sí. Entonces, muchachos, cuando se incorporan los conceptos de lenguaje de programación orientado a objetos, un programa que consta de una declaración de clase y una expresión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Declaraciones de clases y vamos a tener una expresión. Eso va a implicar un cambio en el interpretador. Yo ya les subí todo, entonces para que lo tengan presente. Cuando un programa es evaluado, ¿cierto? Las declaraciones de clase son evaluadas por el array class de clases y luego la expresión es evaluada. ¿Qué hace esta expresión el array class? Básicamente crea un ambiente de clases. Y usted las clases las tiene que tener guardadas en alguna parte para poderlas usar, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, ahora nuestro eval program va a cambiar. Nuestro eval program ha cambiado mucho, ¿no? Al principio solo era expression, cuando hicimos tipos. Recuerden, el interpretador de tipos es interpretador guión tipos, ¿listo? El interpretador de tipos pues tiene la parte de clase, la parte de chequeo de sintaxis y la parte de chequeo ¿de qué? De tipos, ¿cierto? Eso pues eso puedo preguntarlo en el parcial ese que les voy a colocar la otra semana, ¿sí? Estén pendientes del campus, de nuevo reitero. Los mensajes están llegando a spam, no entiendo por qué. Yo cuando le envié las notas a ustedes, eso llegó a spam. Si eso llegó a spam, no sé, el campo... ¿Ah? No, pero eso es culpa de la universidad porque la universidad es la que debe estar pendiente de esos filtros. O sea, por ejemplo, si usted es una empresa y sus correos empiezan a llegar a spam de los correos, es su culpa, porque usted no está pendiente de eso. Hay una lista de spam y si aparece así su dominio, usted tiene que hablar, ¿sí? Existen, yo conozco 4 servicios que manejan spam, ¿sí? Bueno, son servicios pues que usted como gestor de red o como gestor de servidores debe estar atento de eso, porque si no, los correos promocionales que usted envía le mandan las bandejas de spam, ¿sí? Ahora, si usted ofrece Viagra o cosas así, pues es posible que por las palabras clave, ¿no? ¿No han visto eso de correo spam? Que les ofrecen Viagra y todo eso. Que 20% yo no sé qué, que más efectivo que esto, en fin. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener ahora en Eval Program? Vamos a tener el procedimiento, el array class y el procedimiento Eval Expression, normalmente. Entonces, muchachos, cuando se incorporan objetos al lenguaje, pues necesitamos agregar la creación, invocación de qué? De métodos y los llamados al papá, super llamados. Entonces se deben agregar esos 3 nuevos casos a Eval Expression. Eso se explicó la clase pasada brevemente, donde agregamos el new. ¿Para qué era el new? Agregamos el new. ¿Para qué era el new, muchachos? ¿Para qué nos sirve el new? ¿Instanciar qué? Una clase, correcto. Teníamos el sen. El cielo llora porque se acabó FLP. Sen. ¿La invocación de qué? O es un símbolo de alegría, por tanto calor que había.
Invocación de métodos. Pues muchachos, yo sí no los quiero ver el próximo semestre, ¿no? Quiero ver caras nuevas el próximo semestre, eso es lo único que pido. Ya estoy aburrido de ver algunos. Bien, ¿y qué nos falta? Invocación de métodos y los superllamados. ¿Con qué hacemos los superllamados? Con supa. Con super. ¿Sí? Entonces esto es super llamado. Yo como hijo, pues yo puedo llamar cosas de mi papá. ¿Sí? Yo puedo llamar métodos de mi papá. O consultar cosas de mi papá, objetos, cosas así. Campos, cosas así. Bien muchachos, find method and apply va a ser algo que nos va a permitir invocar métodos, ¿sí? En relación, es muy similar a la invocación de procedimientos, es muy similar. Debemos tener presente los campos que tiene el objeto y sus valores. ¿Qué? Un objeto porque está determinado. Los campos que representan en un objeto. Empieza por E y termina en O. El estado, ¿sí? Ay, muchachos, tan graves. Bueno. Bien, muchachos. También debemos invocar un procedimiento, por ejemplo, para el sen en eval expression, ¿cierto? Pues tenemos este llamado de métodos. ¿Qué recibe? Recuerden que sen, la gramática de sen es la siguiente. La palabra sen seguido de un identificador, punto, identificador, abres paréntesis y un separate. Lista de expresiones por comas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, sen, ¿cierto? Objeto, punto, método, y enviarle los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que esto no va separado por comas, no lo recuerdo. En fin, no importa. El objeto, ¿cierto? Este objeto se refiere a este de acá, el nombre del método, ¿cierto? Y finalmente los argumentos. ¿Estamos ahí? Este eval runs, ¿qué hace? Esto transforma cualquier cosa que haya aquí, lo transforma en números, ¿sí? Pues que es lo que podemos operar. Lo transforma en valores denotados. ¿Qué valores denotados tenemos? Números booleanos, ¿cierto? Números y booleanos, ¿sí? Bien, y ahora el objeto, ¿qué es? El objeto se hace eval expression de obj expression, pero obj expression es un identificador. Entonces, ¿qué creen que hace? Esto a la larga es un identificador. Esto es reconocido como un var expression. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace entonces, muchachos? Les parece como si estuvieran estudiando sistemas obligados. ¿Qué hace esto, muchachos? Cuando yo tengo un var expression. ¿Aplica? ¿Qué hace apply en? Lo busca en el ambiente, ¿sí? Porque el objeto a la larga está almacenado, ¿sí? Pues ya vamos a ver cómo lo vamos a representar. Y finalmente tenemos find method and apply, method name, object class name, o sea, method name, vamos a ver ahora qué hace esto. Entonces, este es el nombre de la clase, del objeto, y finalmente los argumentos y el mismo objeto. Este objeto que aquí, muchachos, es el self. ¿Ustedes acuerdan cuando yo les mostré en Python qué era ese self? ¿O no lo recuerdan? Muchachos, este es el lenguaje de programación que más se le parece en ese sentido. ¿Dónde está Dr. Racket? Ese es el lenguaje de programación que más se le parece en ese sentido, ¿cierto? Porque cuando usted, bueno, esto es de ayer, ¿por qué? Cuando ustedes declaran una clase en Python, ok, no me interesa, ¿cierto? Cuando usted declara una clase, ¿cierto? Class perrito, por ejemplo,
¿sí? ¿Usted qué hace con los métodos? Por ejemplo, def, ir a miar, ¿cierto? Self, ¿cierto? Siempre va obligatorio, y aquí los argumentos, ¿sí? Y este self, ¿quién es? La misma instancia del objeto. Si yo quiero acceder a campos del self, self.color, por ejemplo, color pelo, ¿sí? Esta es la forma de acceder a los atributos. Es muy similar, ¿sí? Ahora miremos acá el interpretador, ¿cierto? Ya lo subí. El interpretador de... Muchachos, yo les recomiendo que presten atención porque pues yo les voy a pedir tocar esos interpretadores. Esto es clase 11. Objetos simples. Entonces, muchachos, de nuevo, estamos acá, ¿cierto? Aquí está el del método. ¿Dónde es que está? Ah, Enable Expression. Aquí está. Este es el de buscar métodos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, este find method and apply, vamos a ver qué hace. Esto está más abajito. Bueno, ahorita miramos eso. Entonces, muchachos, ¿el qué va a hacer? ¿Cierto? El método apply va a recibir el nombre del método, va a recibir el nombre de la clase, y miren aquí, el objeto se transforma en ¿qué? En el self, ¿cierto? Y recibe los argumentos. Por ahora, dejémoslo acá porque para eso necesito explicar la representación antes de entrar ahí, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, muchachos, un super llamado, ¿qué es? Es muy similar a, muchachos, es muy similar al anterior. Es lo mismo que llamar un método, pero ¿cuál es la diferencia? Miren acá. ¿Quién es el hostname? Ustedes van a tener en el ambiente eso ya es una palabra reservada. Por ciento super se llama. ¿Qué guarda por ciento super? El nombre del papá. Almacena el nombre del papá, ¿sí? Bueno, cuando ustedes crean un objeto, ¿cierto? Cuando ustedes crean un objeto en new, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la representación que ahora les voy a explicar, y hay un método que siempre se va a ejecutar, siempre lo va a buscar. Se llama inicializar. Es el constructor. Debe ir por obligación. ¿Por qué? Porque cuando usted crea un objeto siempre es invocado. Si usted no coloca el método inicialize, eso va a dar un error porque no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está en un lenguaje de programación cualquiera, ¿cierto? Los constructores se llaman cuando usted instancia los objetos. Cuando usted crea instancias, se llaman se llaman pues esos métodos constructores. Esos métodos constructores no se llaman en otro momento. Entonces, muchachos, miren acá, es exactamente lo mismo. Find method and apply, pero ¿qué método busca? Inicializar, ¿cierto? Ya les voy a explicar este new object qué es, ¿sí? Entonces, por ahora, quiero que se queden con lo siguiente. Cuando yo ejecuto un método, ¿cierto? Va a ser find and method and apply, ¿cierto? Con el nombre del método y el nombre de la clase. En el segundo caso, cuando yo hago un super llamado, es find method and apply, ¿cierto? Pero, ¿con quién? Con la clase padre. Y en el último caso, cuando yo creo un objeto, ¿llamo a quién? A inicializar, ¿sí? Bueno, entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para yo poder hacer esas cosas, yo tengo que implementar los objetos de alguna manera, ¿cierto? Yo tengo que poder mirar
cómo implemento los objetos. Para esto vamos a tener este método elaborate class DSL. Vamos a ver cómo podemos crear eso en nuestro interpretador. De este ya derivan el resto. Find method and apply. Bueno, este object class name es un extractor, realmente no tiene importancia, y new object, ¿sí? Entonces, vamos a ver una implementación simple, ¿cierto? Entonces, una implementación simple, ¿cómo la vamos a trabajar? Una declaración de clase contiene toda la información que se necesita, incluyendo el nombre de la clase, el de la superclase, sus campos y sus declaraciones de métodos. ¿Qué pasa con la implementación simple? La clase va a contener absolutamente todo lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a ver que eso en memoria es costoso. Entonces vamos a representar las clases y los métodos de acuerdo a sus declaraciones. Entonces para esto vamos a definir un data type que se llama clase. Una clase que va a tener, ¿qué es esto? Un símbolo que indica ¿qué? El nombre de la clase. Luego tenemos el nombre del papá. Luego tenemos la lista de IDs. Y luego tenemos la lista de métodos. Ya vamos a ver qué es una declaración de método, que aquí más tarde la explico. Bueno, justo aquí. Entonces, una declaración de método, ¿qué tiene? Va a tener su nombre, sus argumentos y su cuerpo. ¿Sí? O sea, que es lo que hace. ¿Sí? Dentro de estos dos data types, nosotros vamos a almacenar lo que es una clase. Entonces, cuando ustedes tienen una declaración de clase, ¿qué toca hacer? Toca crear un data type tipo ¿qué? Class DSL. ¿Sí? Toca crear un class DSL. Entonces, ¿qué va a pasar? Para esto, vamos a tener una variable global para construir el ambiente de clases. Para el caso del taller 2, esta implementación le sirve. El ambiente es ¿qué? En el Go que yo les puse, el ambiente ¿cómo es? El ambiente es global. Entonces pueden basarse en el manejo que hace este interpretador. ¿Sí? ¿Qué pasa? Inicialmente el ambiente de clases es ¿qué? Es vacío, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a las declaraciones de clase, las vamos a almacenar ¿en dónde? En el ambiente de clases. ¿Estamos ahí? En el ambiente de clases. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener un procedimiento que busca la clase dentro de esa variable. Entonces, ¿qué hace? Voy a buscar una clase cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿dónde la busco? En el ambiente de clases, en mi variable global, ¿sí? Entonces la busco en mi variable global. Entonces, ¿qué pasa? Si al final el ambiente es vacío, ¿qué pasó? Él buscó y el ambiente resultó que es vacío. Recuerden que en una lista uno busca el primero, luego el primero del resto, el primero del resto del resto, hasta cuando uno busca en una lista. Hasta que llegue a empty. Si llega a empty, ¿qué significa? La clase no se encontró, por lo tanto arroja un mensaje de error. No encuentro la clase que usted pretende instanciar o pretende usar. Y ahora bien, si la encuentro, ¿cierto? Esperen acá. Ajá, si la encuentro, ¿qué devuelvo? Miren acá. Si encuentro la clase, ¿qué pasa? Devuelvo sencillamente la representación y está volviendo un struct, ¿sí? Y si no la encuentro, pues sigo buscando. Busco en el siguiente, que es el CR. ¿Sí recuerdan eso, no? Bueno, eso es manejo de fundamentos de programación. Ahora sí, ya tenemos, muchachos, yo por ejemplo en el parcial puedo pedirles que cambien la representación. Entonces, estén atentos. No es una amenaza, sino pues sencillamente advierto. Pues va a ser un parcial que van a poder hacer afuera, en la comodidad de sus casas, ¿cierto? Van a tener asesoría de sus compañeros, entonces pues puedo pedir cosas, ¿sí? Pero no exagerado, no se preocupen, ¿sí? Porque necesito calificarlo rápido también. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Un objeto es representado como una lista de partes. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Primero, una representación de clases. ¿Cómo representamos las clases?
A ver, usted, ¿cómo representó las clases? Cuénteme. Vamos a ver si ha valido la pena o si no, mejor nos vamos acá afuera y podemos jugar baloncesto bajo la lluvia. Entonces, una clase que es, a ver, Wilderman. ¿Wilman? Wilderman. Entonces, ya me aprendí el nombre al final. Lastimosamente no creo que nos vamos a ver, pero bueno. Entonces, una clase que es, una clase que contiene el nombre de la clase, ¿cierto? ¿Qué más? El padre, el nombre del padre, o sea, el tipo, sí, sí me entienden ahí, ¿no? No, ¿cuál tipo? El nombre nomás, ¿el nombre de él? ¿De quién? ¿Qué más? Los files, ¿cierto? O sea, los campos y ¿qué más? Y los métodos, ¿cierto? Esta es mi representación de clases. Ahora, los métodos que tienen. El nombre, los ID de entrada, ¿correcto? Y el cuerpo. ¿Sí? Creo que no es más. ¿Sí? Entonces, estos son los data types que nosotros utilizamos para representar las clases y los objetos. Quiere decir que la clase contiene todo. Entonces vamos a ver, muchachos, ahora que esto en memoria es ineficiente. Los objetos con la representación simple son costosos en memoria, ¿sí? Bueno, Java utiliza la otra que es más pequeña en memoria, pero el header de Java ocupa mucho espacio, ¿sí? Yo les puedo poner, por ejemplo, investigar cómo hace un lenguaje de programación X para representar los objetos, ¿sí? ¿Qué toca hacer en Java? Toca investigar la clase Object, ¿sí? Que es la que, básicamente Java, ¿qué es? Es la clase Object, y el resto son librerías, ¿sí? La esencia de Java es el Object, ¿sí? El Object es todo, ¿sí? Y hagan de cuenta que es como una especie de árbol, y la raíz es el Object. Del Object se deriva absolutamente todo. Entonces usted está programando sobre esa clase siempre. ¿Qué pasa? La implementación de Object es la que ustedes deben investigar si quieren estudiar cómo se hacen los objetos en Java o cómo se hacen los objetos en Python. Ustedes se van a dar cuenta que eso es una lista, ¿sí? Realmente es una lista. Y las listas en Python son listas enlazadas. A ver quién ha visto FADA. ¿Qué problema tienen las listas enlazadas? Son muy baratas en insertar, pero costosas para buscar, ¿sí? Cuando usted utiliza un linked versus un array list, en el caso de las listas en Python son listas enlazadas. Entonces usted se da cuenta que las listas son súper baratas para insertar, ¿cierto? Pero costosas para buscar. Entonces ya si usted está programando en Python y tiene ya clases muy grandes, entonces ya va a haber un costo computacional que va a ser considerable, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado de NumPy en Python? Las listas en Python son tan costosas que inventaron una librería para manejarlas mejor, ¿sí? Que llaman NumPy, ¿sí? Bien, entonces vamos acá. Entonces, muchachos, vamos a ver este método acá, ¿sí? Vamos a hacer una clase. Entonces, vamos acá. Entonces, voy a declarar una clase. Class C1 extends object, ¿cierto? File X, file Y, ¿cierto? Method, ¿qué? ¿Cuál es el primero que debe ir? Inicializar, ¿cierto? Bueno, voy a ponerle 1, no me interesa. Method M1, pongámosle 3. Method M2, ¿cierto? Pongámosle 4. Inlet 1, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Ah, qué huevón. La embarré. ¿Me toca copiar eso? Ok. Clase 1 extends object. Bueno, no importa. Debe ser object, ¿no? Porque si no, se va a dar un error ahí. File X, file Y, method, ini,
¿cierto? Devuelva 1, método M1 devuelva 2, método M3 devuelva 3, let A igual a 3 in A, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Entonces, vamos a consultar la variable de, ¿cómo es que se llama la señorita? De class M. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se almacenó? La clase, ¿no? Observen ustedes. ¿Cuál es el nombre de la clase? C1. ¿Hereda de quién? De object. Lo escribí mal, ¿no? Hereda de object. Recuerden que aquí todos heredan de quién? De object. Es muy similar a Java, ¿sí? En ese aspecto. Luego, ¿qué campos tiene? Y luego viene una lista, ¿con qué? Con las declaraciones de métodos, ¿sí? Esto es una clase. Esto es una clase, ¿sí? ¿Vale, muchachos? Ahora bien, vamos a ver qué es un objeto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, muchachos, es una lista de partes. ¿Qué quiere decir eso? Es una lista de partes. Cada clase se convierte en una parte del objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Observen que esto se va volviendo como costosito en memoria porque requiere almacenar un conjunto de estructuras. Observen muy bien, ¿esta parte de qué es? ¿Esta es la clase? 3. ¿Esta es la clase? 2. ¿Y esta es la clase? 1. ¿Sí? Si ustedes ven las declaraciones de clase, ¿cierto? ¿Qué campos tiene ese 1? X y Y, ¿cierto? X y Y. Entonces, observen, C1 tiene X y Y, ¿sí lo ven? Pero dentro de esta clase, muchachos, va a estar también la representación de él. Perdón, es una lista de partes que tiene el nombre de la clase y los campos. Observen acá. Esto nos permite llevar el estado. ¿Sí ven que nos permite llevar el estado o no? ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Cuál es el estado? Cuando usted ejecuta inicializar, ¿qué pasa con X y Y acá? ¿Qué pasa con X y Y acá? Observen, muchachos, que aquí se requiere el llamado ¿a quién? ¿Por qué llamo super initialize? ¿Por qué aquí se hace super initialize? ¿Por qué necesita llamar a initialize de quién? Del papá. ¿Qué pasa si no lo llamo? No se setean los campos. Los campos por defecto valen 0. ¿Sí? Por defecto son 0. ¿Sí? Entonces, cada una de estas clases requiere, una vez yo ya instancié el objeto aquí, ¿cierto? Let O3 igual new C3, ¿cierto? Miren lo que pasa. Se me genera la lista de partes. Observen acá. Vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Me van a ayudar a crear una clase así bien pro. Entonces, class, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo? Pro y extend de object, ¿no? Es obligatorio. Bien, file X, file Y, método ¿qué? Inicializar, ¿cierto? Entonces, begin, set X igual a 3, set Y igual a 4, ¿cierto? ¿Qué otro método hago? M1, ¿y qué hace M1? Por ejemplo, nos devuelve X más Y, por ejemplo. ¿Hago otro método? Ya sigo con otra clase. ¿Hago otro método? Bueno, método M2, ¿y qué hace él? ¿La resta? Bueno, hagamos otra clase. ¿Cómo la llamo? Mu, extend de qué? De pro, ¿no? O sea, esta es una clase hija. File, vamos a hacer un X. ¿Y qué vamos a hacer? Método initialize, ¿cierto? Entonces, ¿a quién vamos a llamar?
¿Por qué hacemos esto, muchachos? ¿Por qué hago esto? Para que se te dé el valor de x del papá, ¿cierto? Y yo a mi x le voy a poner 8, ¿cierto? ¿Vale? End. Bueno, llamemos un método m1 y que va a volver más x, y, ¿cierto? Let, entonces vamos a instanciar el objeto, obj, ¿cierto? Obj, un objeto, o1 es igual a new, mu, y le envío los argumentos. ¿Por qué no envío nada? ¿Por qué no envío nada, muchachos? Porque el inicializar no recibe nada. Si recibiera algo, ¿qué pasa? ¿Los tengo que enviar? Ahí, ¿listo? In o 1. Y miren lo que pasa ahí. ¿Qué ven ustedes? Eso es un objeto. Tiene el nombre de la clase y los valores de qué? El estado actual del objeto. Es una lista de partes, ¿sí? Entonces, ¿cada parte qué es realmente? ¿Cada parte qué es? A ver, usted, Yair, ¿qué representa cada parte? Una clase de donde viene, ¿cierto? Sí, lo escuché, tranquilo. Entonces, esta representa la clase mu, ¿cierto? El objeto de clase mu, pero a su vez, ¿de quién hereda mu? De la clase pro. Es decir, usted almacena toda la jerarquía. ¿Se imagina si en Java hicieran esto? Tendrías que almacenar el estado de la clase, digamos, estás utilizando J8Paint. Tendrías que almacenar el estado de J8Paint, el estado de Java, de Swing, el estado de Javax y de toda la jerarquía que está arriba. ¿Eso qué pasaría? Eso sería inmanejable, ¿sí? Y estamos hablando de los años 90, ese lenguaje salió en los años 90. Hoy imagínense con una máquina con 16 megas de memoria. Llórelo, exactamente. Entonces, muchachos, preguntas sobre la representación de objeto, que tenemos una lista de partes, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá yo puedo ponerlos a trabajar y preguntarles, ¿yo cómo haría para meter public, private and protect? Público, privado y protegido. Les tocaría meter las manos sobre eso, ¿sí? Muchachos, para uno aprender a usar las cosas toca manosearlas, ¿sí? Toca tocarlas, toca abrirlas, toca experimentar para entenderlas, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para esto se define un data type llamado parte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, para construir un objeto que se construye, yo les acabo de mostrar la lista de partes, ¿cierto? Se construye la lista de partes y si el nombre es object, ¿cierto? Se sabe que ha llegado al tope de la cadena. Bueno, ¿qué pasa? Yo construyo una lista de partes, da un nombre de clase. Si el nombre es object, se sabe que se ha llegado al tope de la cadena de herencia y no hay más partes que construir, ¿sí? Bien, de lo contrario se encuentra la declaración de clase correspondiente al nombre de clase dado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago un objeto, o sea, con el new, miren lo que va a pasar. Esperen un segundo. Aquí está. Entonces, ejecuto construyo un nuevo object con el class name. ¿Qué es new object? Vamos a buscar. Ya voy por acá, ya casi encuentro un new object. Son los selectores. Ve, se me perdió. Pero voy a buscarlo. Ah, carajo. Entonces, muchachos, este new object está abajo. Es el que necesito encontrar. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué pasa?
Entonces, él va a empezar a construir la lista de partes, ¿estamos de acuerdo? Esta lista de partes que ustedes vieron ahora, hace un rato. Construir esto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si el nombre de la clase que tiene el objeto, ¿cierto? Que aquí está, es object, ¿qué devuelve? ¿Devuelve? Vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Devuelve una representación de clases? Vacía, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Él va a buscar el nombre de la clase ¿en dónde? ¿Dónde lo busca? Este lookup class, ¿qué hacía? Vargas, ¿qué hacía ese lookup class? Buscar la clase en el ambiente de clases, correcto, ¿cierto? Y si la encuentra, ¿qué devuelve? La representación de clase, el data type que les mostré ahora, ¿sí? Ahora bien, ¿cierto? Ahorita vemos que hace este makeFirstPart. Este makeFirstPart sencillamente lo que hace es extraer el nombre de la clase, ¿sí? Esto es un extractor, lo que hace es un cases y extrae el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, con el nombre de la clase, ¿cierto? ¿Y ahora qué pasa? Entonces, el primer elemento es el nombre de la clase, ¿dónde está? ¿Y luego qué hace? Miren acá. Es de esa clase que extrae. ¿Se acuerdan que la clase tenía su nombre, el nombre de quién? Del padre. ¿Y ahí qué hace? Extrae el nombre del padre. ¿Y qué hace acá? Ejecuta este método newObject, ¿cierto? Entonces hace una búsqueda ¿con quién? Muchachos, llama a esto con el nombre del padre. Entonces hace una búsqueda ¿con quién? ¿Con él? Con el papá, ¿cierto? Entonces, primero construye esta parte, encontró la clase mu, listo. Y luego lo hace con la clase padre, que es pro. ¿Estamos ahí? Listo, muchachos. Ahora, me falta, ya les expliqué cómo se sacan los nombres de clases. Ahora, ¿qué me falta explicarles? ¿De dónde sale el file? Eso no lo he explicado. ¿De dónde sale el file? Entonces vamos acá a newObject de nuevo. Dígame. Habla más duro, Cosio, que no te escucho. Es una parte por cada clase que hereda. Digamos, si son 3, entonces habrían 3 partes. ¿Esa es la pregunta? O sea, digamos aquí son 2 partes, porque nosotros construimos un objeto de la clase pro, de la clase mu, ¿cierto? Pero la clase mu es hija de quién? De la clase pro. Y a su vez, clase pro es hija de la clase object. Pero cuando es object, ¿qué concatena? Vacío, ¿cierto? Sí, exactamente. Entre más cadena de herencia haya, la lista se vuelve más grande. Por eso es que había dicho que si en Java esto fuera así, eso explota. Porque la herencia de clases en Java es muy larga. De hecho, es tan larga que usted a veces, uno debería poder instanciar todo como un objeto. Pero yo les mostré que habían problemas. Porque ya es demasiado extenso, ¿sí? No podría quedar un object que sea un J8 Paint y luego ejecutarle el método showMessageYellow, pero ustedes vieron que no se dejó. ¿Fue aquí donde hice eso? Sí, parecía un problema, que eso no se podía hacer con un object, pero técnicamente se debería poder hacer porque es polimorfismo, pero no funcionó ahí. Entonces el lenguaje no es tan puro, la verdad. Pero bueno, no vamos a pelear con Java porque Java también da de comer, ¿sí? Al igual que PHP. Muchachos, ni miren la implementación de objetos de PHP. ¿Ustedes quieren ver algo feo? La implementación de objetos en PHP. Entonces, muchachos. Entonces, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Este find method and apply, ¿cierto? Este find method and apply. Bueno, este find method and apply es el que nos va a permitir conocer estos valores de acá. Entonces vamos a ver qué pasa con find method and apply. Esperen, yo miro algo. Sí, estoy bien. Este es el let. Luego hace y retorna el objeto. Sí, está bien. Entonces este find method and apply
de initialize, ¿qué hace find method and apply? Bueno, voy a buscarlo porque aquí está. Bueno, muchachos, entonces miren acá. Miren acá. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Lookup method, ¿cierto? ¿Qué hace? Lookup method es bastante sencillo, ¿cierto? Él devuelve, él recibe el nombre del método y unas declaraciones de métodos. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Cuando ustedes encuentran la clase que contiene, contiene su nombre, el nombre del papá, el nombre de los campos y una lista de métodos. ¿Estamos de acuerdo? Ya una vez de vuelta a esa lista, ya de una vez de que tenemos ese data type en nuestras manos, nosotros podemos acceder a ¿qué? A la lista de métodos. ¿Qué hace esto básicamente? ¿Cierto? Esto busca el método ¿en dónde? En la lista, ¿cierto? Ahora, si no lo encuentra, ¿a dónde creen que empieza a buscar? Busca la clase padre y de esa obtiene los lista de métodos hasta que lo encuentra, o si no, si ya llega a object, ¿qué significa? Que el método no existe, ¿cierto? Que el método no existe. Entonces, bien, muchachos, hecho esto, ¿cierto? Entonces yo devuelvo la representación del método. ¿Estamos de acuerdo? La representación del método, ¿qué es? Cuando yo les mostré acá a ustedes, tengo que salirme de ¿cómo era? ¿Cómo era la variable global, muchachos? Ah, de class M. ¿Estamos aquí, muchachos? Miren acá. Digamos, yo estoy buscando a M2, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué lista de métodos tenemos en esta primera clase? Debemos inicializar y ¿qué? M1, ¿estamos de acuerdo? Cuando él empieza a buscar, bueno, inicializar y no es, sigue con el siguiente y luego ¿qué encuentra? M1, no lo encontró, entonces ¿qué devuelve? Falso. Entonces, si es falso, ¿qué hace? ¿Dónde hace la búsqueda ahora? En el padre, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el padre qué métodos tiene? Miren la lista. Aquí está, esta es la lista. Entonces, si está buscando M2, ¿qué devuelve? Devuelve esta declaración de método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué aquí está vacío? A ver, Kevin, ¿por qué aquí está vacío? En M2. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? El método no tiene argumentos de entrada. Se salvó. El método no tiene argumentos de entrada. Correcto. ¿Sí? El método no tiene argumentos de entrada. ¿Sí? Es totalmente correcto. ¿Sí? Se salvó. ¿Sí? Aunque no había castigo tampoco. ¿Y esto es qué es esto? Empieza por C y termina en O. El cuerpo. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando usted encuentra un método, usted devuelve esto, ¿sí? ¿Listo? Vamos a ver cómo lo invoca, ¿sí? Vamos a ver cómo lo invoca. Ya tengo mi representación del método, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo invocamos? Entonces, vamos de nuevo acá. La creación del objeto. Bueno, find method and find method, pero tengo que buscarlo arriba, ¿no? And apply. Entonces, muchachos, listo. Ya les expliqué que hace esto. Esto devuelve el data type del método. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto es una pregunta. Entonces, hay otro método, hay otra función que se llama apply method, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos?
Miren acá. Él pregunta si devolvió un método. Él tiene dos cosas que puede devolver. Él puede devolver un método o puede devolver falso. ¿Qué pasa cuando devuelve falso? Yo lo busqué y no qué. No lo encontré. ¿Y entonces dónde hace la búsqueda ahora? En el padre. Esto lo había explicado ahora, pero pues esta parte se hace aquí. Ahora bien, una vez encontrado el método, nosotros tenemos este apply method, ¿cierto? Este apply method, ¿qué hace? Presten atención porque lo más probable es que yo les pida modificar esto, ¿sí? Entonces, apply method, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo el nombre del método, el hostname es el nombre de la clase donde estoy parado. ¿Y quién es este? El self. ¿Quién es el self? La instancia del objeto, ¿sí? Yo puedo estar en la parte más de arriba posible de la jerarquía, pero mi instancia sigue siendo de la clase que yo creé. ¿Listo? Por ejemplo, ¿sí se acuerdan del despacho dinámico de métodos? ¿Qué era despacho dinámico de métodos? Que yo desde una clase padre puedo invocar métodos de quién? De los hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Gracias al self, ¿sí? Y ahora bien, y tengo los argumentos. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Se va a crear un ambiente extendido, ¿cierto? Por eso les dije, es exactamente lo mismo que los procedimientos. Exactamente lo mismo. Se crea un ambiente extendido que tiene el cons, ¿cierto? Super, estas son variables reservadas, self, ¿cierto? Entonces, va a tener super, va a tener el self y va a tener super name. Esperen, yo trato de entender esto. Ah, sí, no, ya está bien. Uy, esto está... Ah, porque hay una lista de IDs. Esto está raro, pero esto tiene sentido. O sea, tengo el super, que es el nombre de la clase padre. El self, que es el mismo objeto, o sea, la instancia. Y los IDs, pues, ¿quiénes son los IDs? Los argumentos de entrada ¿a quién? Al método. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esta es la lista de IDs. Ahora, esto es los valores que hay en el ambiente. El supername, ¿quién es? Es la clase padre, pero en este caso se toma únicamente el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso sería pro, por ejemplo, comillita pro. Y aquí, el self, muchachos, es si es la representación del objeto, que sería la lista de ¿qué? ¿Una lista de qué? De partes. Y tenemos los argumentos, pues que son números, valores, lo que sea. Ahora bien, muchachos, miren acá. Queda un ambiente extendido, ¿no? Estamos de acuerdo, pero miren esto. Voy a explicarles ahora qué es eso. El ambiente extendido, el ambiente inicial, ¿qué va a contener? ¿Cierto? Debe contener los datos del método, ¿cierto? El X, el Y, el Z, lo que entra, pero ¿a quién también tengo que considerar? A los datos que vienen de ¿quién? Del objeto, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si yo tengo algo así, ¿cierto? Por ejemplo, class C1, file X, file Y, ¿cierto? Método, pongamos un método cualquiera, P1, y entra X, por ejemplo, X, A y B, ¿cierto? Entonces, y hace algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo un ambiente extendido, ¿con quién? Voy a tener a quiénes, al super, voy a tener al self, ¿a quién me voy a tener? A los IDs que sería X, A y B, ¿estamos de acuerdo? Luego, después de esto, ¿qué vienen? Los valores. ¿Cuáles son los valores? Pues el super es un nombre de clase, pongamos C0. El self es una lista de ¿qué? Una lista de partes. Y el X, el A y el B, ¿quiénes son? El muchacho de... venga, yo pregunto... El muchacho que está... No, usted. Ese X, A y B, ¿qué valores toman? Dígalo duro para que escuchemos. Ese X, A y B, ¿qué valores toman?
sea, este X y B, ¿qué valores toman? Dilo duro porque no te escucho. No, son los valores que usted envía en el llamado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago send, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a crear un objeto de C1 y un C1, ¿listo? Se creó. Cuando yo hago send, ¿cierto? De objeto punto P1 que envío, 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Qué valores toman acá? 1, 3, 4. ¿Sí? Son los valores que usted envía. Es exactamente que la app expression. ¿Sí? Pero aquí falta algo. Muchachos, ¿qué creen que hace falta? Ya creé el ambiente extendido. Pero ¿qué creen que falta? ¿Yo puedo acceder al X o al Y del objeto? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Entonces necesito, ¿cierto? Otro ambiente extendido que contenga ¿quiénes? A X y Y y los valores actuales. Y ya de aquí puede venir en tiempo. ¿Por qué si no tengo ese ambiente así? ¿Qué pasaría si no hago ese ambiente extendido interno? Pues no puedo acceder a los valores de mi... No puedo acceder a los valores de mi objeto, ¿cierto? No los puedo... ¿Cómo? Solamente, sí, exactamente. Sí, todo esto es en ejecución. ¿Sí? Todo esto es en ejecución. Entonces, claro, yo genero, cuando usted invoca, recuerden, cuando ustedes invocaban un procedimiento, se creaba un ambiente extendido que contenía los campos, los valores que usted mandó, y un ambiente que y extendía del ambiente donde se creó. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Eso la próxima semana habrá violencia con eso. ¿Sí? ¿Sí? Porque eso es fundamental. Ahora bien, ustedes cuando van a invocar un método, ¿cierto? Pues deben generar un ambiente para evaluar el cuerpo. Y el ambiente que va a contener inicialmente los valores que usted le manda al método. Pero usted tiene que considerar también los valores actuales que tiene ¿quién? La instancia del objeto. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Sí? Porque si no el método no se conecta con el objeto. Pues no tendría sentido usarlos. ¿Sí? Dígame. ¿Qué dijo? ¿Cómo? La instancia, sí, claro, tiene que llamar la misma instancia del objeto. O sea, este X, este ambiente extendido, sí, tiene que venir de la instancia del objeto. ¿Cuáles son los valores actuales que tienen? Porque si no, el objeto no podría tener estado ni encapsulamiento, nada de las propiedades. ¿Sí? Entonces, hasta ahora solo tenemos que el método es lo mismo que un procedimiento, en ese sentido. Pero necesitamos los datos y necesitamos poder manipular también las variables de quién, del objeto, de la instancia de objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Entonces, aquí, ¿qué hacen? Van a construir un ambiente de campos. ¿Y el ambiente de campos de dónde viene? ¿Del? ¿Quién es el self? La instancia del objeto. Entonces es sencillo. Miren acá. Vamos a preguntar por las partes. ¿Sí se acuerdan cuál es el contenido del data type partes? Una parte que contiene. Es una lista de partes. Ok. ¿Pero qué contiene cada parte? Contiene el nombre de la clase, el nombre del papá y los valores que tienen los campos actualmente. Recuerden esto, estaban por acá. Sí, bueno, solo contiene el nombre de la clase actual, ahí me equivoqué. Observen, este C3, ¿quién es? El nombre de la clase actual. Y estos valores, ¿qué son? Los valores que tienen ¿quiénes? Los campos de la clase. ¿Sí? ¿Estamos ahí? O sea, si es X y Y, pues van a aparecer 2. Si son X, Y y Z, pues van a aparecer 3. Si no hay ninguno, pues va a aparecer vacío. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué van a hacer? Entonces yo recibo una parte, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de esa parte yo ¿qué extraigo? Miren lo que extraen. Los IDs, ¿cierto? Y los valores. Este file IDs, ya vamos a ver qué hace.
Este está más abajo. Este es de las clases. Listo. Miren lo que hace ese file IDs, ¿cierto? Miren los files, ¿cierto? Los files, muchachos, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, una parte tiene el nombre de la clase y los nombres de los campos. Perdón, los valores de los campos. ¿Qué devuelvo? Los valores de los campos. Ahora, para obtener los nombres, o sea, los identificadores, ¿qué debo de hacer? A la clase le debo extraer ¿qué? O sea, ¿qué debo hacer yo? Buscar primero el nombre de la clase en el ambiente, devolver la estructura y a esa estructura sacarle los nombres. ¿Sí? Que es un poco más enredado. Ya ven que la implementación simple es más sencilla. ¿Qué hace? Miren lo que hace. Lookup class. ¿Qué hace lookup class? Lo busca en el ambiente de clases. Esto me devuelve una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Y posteriormente les traigo esa estructura que les traigo. Los nombres de los campos. ¿Sí ven la diferencia? Los valores actuales de los campos se extraen de la representación del objeto. Pero los nombres se extraen ¿de dónde? Toca buscar en dónde. Nada de papás. Toca buscar en el ambiente de clases, toca buscar el nombre de la clase, extraer la estructura y a esa estructura sacarle ¿qué? Extraerle los nombres. ¿Sí se acuerdan esa estructura que tenía? ¿Cuál es el primer campo de esa estructura? Nombre de la clase. Segundo campo. Serna. Segundo campo. ¿El nombre de quién? Del papá. Ahí le entendí más o menos. Patiño, ¿cuál es el tercero? Una lista de métodos. Perdón, una lista de IDs que representan los campos. ¿Y cuál es el cuarto? Lista de métodos. ¿Estamos ahí, muchachos? Entonces observen, los campos se extraen de la representación del objeto. Los nombres de esos campos se extraen de las clases. O sea, tiene que buscar hasta por allá arriba. ¿Sí ven que es como siendo bastante proceso? ¿Listo? Entonces, bien. Ahora, acá, estoy en Find Method and Apply. Entonces estoy en Apply Method. Entonces, bien, ahora, BeObjectAs. ¿Qué hace esta vaina? Entonces ya sabemos, muchachos, de todo lo que yo les dije, BeObjectAs, ¿qué nos va a construir? Bueno, eso lo estaba explicando justo ahora. Voy a buscarlo. Entonces, muchachos, ¿qué hace esto? Entonces, BeObjectAs. Esperen, yo miro algo. Class name. Esperen, yo estaba en Apply Method. Ajá. BeObjectAs. Bueno, vamos a calmarnos. Build file, estaba en build. Estaba aquí, antes de entrar ahí. Entonces, muchachos, ¿estamos de acuerdo que esto queda un ambiente extendido por cada uno de los objetos? O sea, por cada una de la cadena de herencia. O sea, si digamos el objeto S3, va a quedar un ambiente extendido que va a contener los campos de S3, que extiende de un ambiente extendido que contiene los campos de S2, que a su vez extiende de un ambiente extendido que contiene los de C1, y C1 ¿de quién extendería? Del ambiente vacío. ¿Estamos ahí? Del ambiente vacío. Si usted encuentra con object, ¿cierto? En la jerarquía, ¿qué le va a devolver como ambiente? El ambiente vacío. ¿Sí? El ambiente vacío, dentro de object no hay nada. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto lo que hace esto. ¿Sí? Entonces, estén en esperen, yo miro que estén en ref para entender que hay un pequeño cambio. No, sí, es un ambiente extendido, normal. Bien, ahora bien, vamos aquí en Apply Method. Estoy acá en Apply Method. Aquí estoy. Entonces, bien, muchachos.
Entonces, ya les expliqué que hacía este buildFanem. Entonces, muchachos, ¿qué es ViewObjectAs? ¿Cierto? ViewObjectAs, ya les voy a decir qué es. Vamos a buscarlo, sencillo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ViewObjectAs, ¿cierto? Que básicamente devuelve de cada objeto, devuelve las partes. O sea, nosotros vamos a hacer una lista con las partes, ¿estamos de acuerdo? Vamos a volver una lista con las partes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es una lista con las partes, ¿sí? O sea, esto es básicamente para poderlo procesar más fácil. Este video ya no es tan importante en ese sentido, simplemente para poder procesarlo. Entonces, muchachos, en general, ¿qué tenemos? Entonces, estoy aquí en parte, yo estoy más abajo, aquí está. Estamos acá, listo. Entonces, para crear un objeto, ¿qué hacemos? Recuerden que un objeto, ¿qué es? ¿Qué? Mateo, ¿qué es un objeto? No, es una lista de partes. Lista de partes. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, cuando yo creo el objeto, ¿cierto? ¿Cierto? Para la representación, ¿qué voy a tener? Entonces, inicialmente, yo voy a hacer una lista que va a incluir una parte, ¿cierto? Una path que va a tener el nombre de la clase que yo puse, por ejemplo, C3, ¿cierto? Ahora bien, yo necesito llenar estos campos de acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Jorge, ¿cómo hago eso? Para llenar esa parte de ahí. Bueno, lo hiciste de forma muy general, pero sí, esa es en general la idea. Pero se va a ejecutar ¿qué método? Se va a ejecutar inicializar. Para ejecutar este método, ¿cierto? ¿Qué se tiene que hacer? Crear un ¿qué? Del método, ¿no? ¿Cierto? Este extiende ¿de quién? De un ambiente que contiene los ¿qué? ¿De quién? Los files de C3, ¿cierto? 3.3 extiende y a su vez ¿de quién extiende? De 1D. C2 a su vez extiende ¿de quién? Y el ambiente vacío, totalmente correcto. Entonces, 3.5 del ambiente vacío, que este representa a object. Entonces, muchachos, listo, yo ejecuto mi método inicializar. ¿Para qué? ¿Por qué necesito ejecutar inicializar? Para setear los valores. Por defecto son 0, ¿sí? Ahora bien, 4, ¿cierto? Entonces ya una vez eso, ¿cierto? ¿De dónde extraigo los valores de dónde extraigo los valores? Esperen acá. Entonces, altura 18. Voy a ponerle 18. Entonces, aquí debo hacer una aclaración, ¿cierto?
Entonces, inicialmente la representación, ¿cierto? Entonces, hace inicialmente una representación con estos en ceros. Entonces, apart C2 con esto en 0, pongamos que es 1, y apart C1 con 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí debería verse algo. Bueno, de aquí, muchachos, ¿cierto? ¿De dónde extraigo los valores de los campos? ¿Qué es? 5. ¿De dónde extraigo los nombres de los campos? ¿De dónde las traigo? ¿Qué tengo que hacer para obtener eso? En el ambiente de clases. ¿Qué busco en el ambiente de clases? La clase. Cuando la encuentro, ¿qué hago? Los extraigo, ¿cierto? Entonces recuerden, los valores de los campos se extraen ¿de dónde? De la instancia, de la lista de partes. ¿Y los valores de dónde extraen? Perdón, ¿y los nombres de los campos dónde extraen? De la estructura de clase. Entonces se buscan en distintas partes. Eso es más proceso, ¿sí? Imagínense ya ahora si la jerarquía es larga. ¿Cómo? Ah, sí, claro, toca hacer un cases y el case extraerlo. Eso creo que lo mostré ahora. Eso había un cases y el case sacaba el campo. Que uno de la instancia del objeto sacaba el vector de campos, que es un vector realmente. Y en el otro sacaba el nombre de los campos, que lo hacía con el cases en ese caso. Esto ya depende de cuál de las dos son. Entonces aquí lo importante ver es que una cosa se extrae de un lado y otra cosa se extrae del otro lado. La instancia del objeto tiene los nombres, los valores y el ambiente de clases tiene los nombres. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? ¿Sentimientos al respecto? Aunque yo sé que no hay. ¿Preguntas? Muchachos, háganle fuerza porque imagínense viendo esto de mayo a septiembre. ¿No? ¿De mayo a septiembre? ¿No les gustaría ver esto de mayo a septiembre? Ay, háganle, muchachos, otro semestre más. ¿Sí? Y quizás podría ser más y podría gustarles aún más y ver la de octubre a febrero. O sea, serían como 2 años y medio con eso. ¿Cómo? Yo lo más probable es que yo dé el otro año también el curso, ¿cierto? Y después ve paradigmas de programación para entender para qué servía este curso. Pregúntanos los que lo han visto. Y este curso sí resulta útil, pero hay que entender los paradigmas, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, y si usted entiende paradigmas, puede programar en lo que prácticamente se le dé la regalada gana, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, bueno, acá yo había explicado estas partes. Bueno, este new object, ¿cierto? Entonces, bueno, este make first part, ¿cierto? Yo no lo he explicado. Cuando se crea un objeto, está este make first part. Entonces, aquí está. Miren, muchachos, y aquí está la clave. Dice make vector del len de qué. Cuando usted instancia, o sea, la primera parte de creación de un objeto crea un vector de tamaño qué. Fires, de tamaño fires. ¿Sí? Este vector inicialmente tiene ceros. Lo que les acabo de explicar. ¿Sí lo ven ahí? Cuando usted crea el objeto, inicialmente los datos que están en las partes tienen ceros. Ya después de eso, usted puede ejecutar el método inicializar. ¿Por qué tiene que crearlo primero? Porque es que ejecutar el método exige que exista quién. El objeto. ¿Sí me siguen allí? Por ejemplo, es que el lenguaje, por ejemplo C++, ¿cierto? Aquí se diferencia un poco. ¿Qué pasa si usted en un objeto no ha instanciado los valores? No los instancia. ¿Qué pasa cuando intenta acceder a ellos? ¿Qué va a aparecer?
¿Ustedes creen que pasa? Vamos a hacer una clase en C++. Ah, me toca poner esas guardas. Bueno. Ay. Entonces, clase, ¿cierto? Public, perdón, private, INTA. ¿Sí recuerdan esto? INTB, public, clase, ¿sí o no? Y vamos a poner un get a clase, esto volver un entero, int. ¿No recuerdan esto, muchachos? ¿O sí lo recuerdan? Esto es clase.h. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto, muchachones? Ah, bueno, y que hay que definir aquí la clase, ¿no? Clase, ¿no? Y aquí va. Y aquí va. ¿Estamos ahí? Ah, bueno, y aquí es donde cierra con el punto y coma. ¿Estamos ahí? Ahora bien, vamos a crear el archivo cpp. Clase.cpp. Entonces, numeral include, ¿qué? Include clase.h, ¿sí o no? Entonces clase, 4 puntos clase, el constructor no hace un carajo, ¿cierto? Clase, int, clase, 4 puntos get a, ¿cierto? ¿Este que retorna? Return a. Y int, clase, get b, ¿cierto? Y este que retorna, return b, ¿cierto? Entonces nos salimos del contexto, int main, ¿cierto? Y vamos a crear un objeto de esa clase. Clase o1 igual a new clase, ¿sí o no? Entonces, ese printf, entonces vamos a imprimir un número, entonces %i, coma, y vamos a imprimir. Ay, no, de pereza se no quiero importar cosas. Dígame. No es necesario con ese printf. O sea, no quiero, usted no get a. ¿Estamos ahí? Printf. Entonces vamos a imprimir un entero, entonces %i, coma. De eso, muchachos, y trabajan en maratones de programación, utilicen esta vaina porque... ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ay, no quería usar count, me dio pereza. ¿Listo? Entonces, vamos a compilar esta vaina. C++, clase cpp. Deberían aparecer errores. Es común. ¿Por qué? Eso es un... No puede ser punto. No, porque estoy usando un... Ah, verdad, sí. Creo que no. Algo me dice que no, pero bueno. Ajá. ¿Es ese printf? No ha sido declarado en este scope. Ah. Entonces, qué pereza. Creo que es ese. Ahora sí. Es que esto, muchachos, debe ser un puntero. Y esto, cuando hago new, es puntero. Si lo hago sin new, es valor. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, punto de last a out. 0, 0. Pero miren lo que pasa por defecto. ¿Sí lo ven? Miren, yo le meto un saltico de línea. En la n contra la g. Mírenlo acá. Voy a ponérselo bien bonito, bien lindo, bien precioso. Ahí está. ¿Sí? 0, 0. ¿Acá? Ah, o sea, aquí en el interpretador. Esto crea por defecto un vector de ceros. Miren acá. Miren lo que hace. Eso por defecto es quien lo hace. Vamos a ver acá. Entonces miremos acá. Make. Ay, carajo. Make vector. También lo de tamaño 5. ¿Sí lo ven? Eso ya es de skin, pero pues se corresponde al comportamiento de C++. ¿Sí? Que consta en validar no la instanciado, por defecto se toma
valor 0. ¿Por qué es eso? Por la representación de los objetos. ¿Sí? Que en el caso aquí es una lista de parts. Entonces por defecto se toma el valor 0. ¿Sí? Porque él reserva en memoria y automáticamente le pone 0. Ya en el constructor, ¿yo qué puedo hacer? Asignarle valores. La idea del constructor es asignarle valores. ¿Preguntas aquí, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? Dígame. El constructor aquí es el mismo nombre. El constructor es este. Clase. Pero el constructor en nuestro caso es el método inicializado. Sí, por defecto. Yo podría ponerles a ustedes una modificación. Que el constructor tenga el mismo nombre de la clase. ¿Qué tendría que hacer yo? Realmente el cambio no es tan duro. Donde dice comillita inicializar, ¿cierto? Miren que yo podría hacer este cambio. Aunque no recuerdo por qué en el libro lo manejan así. ¿Dónde está la creación de objeto? Aquí está. Este inicializar, ¿qué le debería de poner yo? ¿Qué pondría yo ahí? Class name. Y ya buscas el nombre de la clase. Yo podría hacer ese cambio ahí. Digamos que eso es por convención del libro. ¿Sí? El libro se les dio la regalada gana de hacerlo así. ¿Sí? Igual estos interpretadores ustedes lo encuentran en la página del libro. ¿Sí? Son los mismos. Estos interpretadores no los he hecho yo. Estos interpretadores son del libro. Entonces, este es del capítulo, ya estamos como por el 8 o el 9. Es que después de este sigue objetos y tipos. Y después de esto sigue hilos. Concurrencia. O sea, eso es bonito. Porque ya uno tiene que pensar en la sincronización de las variables. Ay, ¿pero qué tiene de malo? Los hilos son lindos, ¿no? En sistemas operativos les va a tocar joder bastante con hilos. ¿Sí? En el proyecto sobre todo, si yo enseñara sistemas operativos, eso tendría hilos hasta que explota, que se le explote el PC. Y semáforos. ¿Por qué creen que existen los semáforos? ¿Para qué son los semáforos? Sincronización de variables, ¿verdad? Para evitar de que se sobrescriban de forma no deseada. ¿Sí? Esos semáforos existen porque estamos en programación orientada a objetos imperativa, donde hay estado. Pero si usted tiene programación sin estado, o sea, programación funcional, usted no necesita estas vainas en los hilos. ¿Sí? Los semáforos existen porque usted intentaron adaptar un paradigma concurrente a un paradigma imperativo con estado. ¿Sí? Eso lo explican en el curso de modelos de paradigmas de programación. Yo les recomiendo eso si quieren hacer la profundización especializada. ¿A alguien le suena la profundización especializada? 3.8 de promedio es lo único que piden. No, no es tan difícil. 3.8 de promedio. Sí, en general. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan o no lo alcanzan, muchachos? ¿No les gustaría ir a Cali a ver un curso que les dé la razón por qué existe FLP? De hecho, el curso es relativamente es muy trabajable, más trabajable que esto. ¿Sí? No, lo que pasa es que el profesor ya lo volvió un MOA, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Peleando se puede hacer, ¿sí? Peleando se puede hacer, ¿sí? O sea, unas cosas son las decisiones que toman mando medios, pero uno si va a la persona correcta puede solucionar. Y lo estoy diciendo en grabación. Aquí en la Universidad del Valle es ir con la persona correcta, ¿sí? Usted, por ejemplo, tiene que no le solucionan el director de plan, por ejemplo, y usted piensa que hasta ahí llega. No, usted puede acudir, por ejemplo, al coordinador académico en Cali. Y el coordinador, si el director de plan está equivocado, pues tras de que regaño le da, pues soluciona. Eso pasó hace mucho tiempo con unas homologaciones que de aquí de las sedes, que le iban a poner un promedio de 3.8 a las homologaciones hacia Cali. Y era orden de la directora de plan. ¿Qué pasó? Acudieron a la coordinación académica y tras de que regañaron a la profesora, pues obviamente homologaron a todo el mundo. ¿Sí? Son ese tipo de cosas. En la universidad hay que ir con la persona correcta. ¿Ah? Sí. Sí, entonces obviamente los de las sedes armaron un mitin allá. Pero los de Santander, norte de Santander fueron los más perjudicados, porque pues realmente, usted, por lo general la mayoría que termina en norte de Santander, termina o en Jumbo, o en Palmira, terminan la carrera, ¿qué creen que hacen? Pues terminan la ingeniería en Cali. Y por ejemplo, sí me han dicho que en Palmira hay mucha violencia en cálculo. Sí, que es muy violento. Se dan duro en eso. ¿Sí? O sea que realmente al estudiante es muy duro sacar más de 4. ¿Sí?
Esas materias están hechas para que ustedes las ganen, manuales. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces seguimos acá. Bueno, aquí está Make First Part. Entonces, muchachos, bueno, Find Method and Apply ya lo expliqué. Esto ya lo expliqué en el ambiente. Entonces, muchachos, miren acá. Si recuerdan el código que vimos hace un rato, el de las clases, que tenían X, que C3 tenía X y Y, X y Z. Bueno, entonces, muchachos, cuando ustedes hacen un llamado a un método, creo que debe volver por acá. ¿Qué lejos está eso? Entonces, esta es la clase C1, ¿no? ¿Estamos aquí? ¿O no? Clase C1. Esperen, yo hago algo. Esta es la clase C1. Esperen, yo hago algo. El poder de la pereza. En su máxima expresión. Este es el poder de el pereza power. Esperen. Muchachos, calma. Ya va, ya va. Muchachos, mientras hable, allá abrió. Uy, ¿qué? Ah, pues copiar, ¿no? Listo, está el primero. Necesito el segundo. Muchachos, mientras tanto, ¿qué me cuentan? ¿Cómo va este semestre? ¿Sí le recortaron para terminar el 1 de abril? ¿La primera semana de abril acaban? ¿O no? ¿No le recortaron, muchachos? ¿Los mataron en cálculo? ¿De a qué algo que les puedo decir es que hay espacio para cursos de verano, ¿no? Si hablen pregunten en secretaría académica. ¿Cómo? Pues les tocará que lo de Efraín. Yo me voy de vacaciones, yo regreso la primera semana de mayo. Yo creo que el profesor me debe ver y me debe mirar rayado. Estoy unos muchachos. Todos muchachos. Pero bueno. Pues yo dicto métodos, pero recuerden que la primera vez siempre es suave. Yo ya no garantizo después de ahí. La primera vez siempre es suave, muchachos. Pero igual averigüen si abren cursos sobre todo los de cálculo, que en cálculo me comentaron que hubo una cancelación de otro mundo, ¿no? Que pasaron de cursos llenos a cursos como de 15, 10 personas, eso me contaron. Eso es gravísimo. Bueno, muchachos, ya logré armar mi propio código con juegos de azar. Aquí está. ¿Estamos aquí? Entonces voy a explicarles este bebé. Entonces, muchachos, este es mi código, ¿no? ¿Sí lo ven, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué método se invoca? ¿Qué método se está invocando? O3, ¿cierto? Cuando invoco O3, a ver si ustedes lo pillan, cuando yo ejecuto este método, a ver, el ambiente extendido donde se hace, ¿qué contiene? Para ejecutar este método M1, cuando se ejecuta este señor. ¿Este método qué contiene? A ver, ¿contiene a quién? A U y a B. ¿Qué valores tienen? 7 y 8. Esos a su vez de quién extienden, muchachos. Esperen, yo borro esta vaina porque realmente no la necesito. De 7 a 8. ¿Este ambiente de quién extiende, muchachos? Ven, recuerden que la flecha es así. A ver. Bueno, este contiene U y B, pero olvidé dos cosas muy importantes. Además de V, ¿cierto? Que realmente van al final. 7 y 8. ¿Qué contiene antes? El self. ¿Qué más? ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, no importa. No, muchachos, no sé qué pasó. Ha pasado un accidente muy terrible. Ok. Entonces, muchachos,
Además del self, ¿qué contiene? A ver. El super. ¿El self quién es? ¿Sería? O 3. Pero no, o sea, esto es un struct. ¿Listo? ¿Y el super quién es aquí? Comillita. Comillita C2, ¿no? Es que 2. La clase anterior. Comillita. No, pero esto, sí. Comillita. Comillita C2. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Pero creo que cometí un error. Aquí sería comillita C1. ¿Sí me siguen por qué? ¿Dónde está M1? Cuando él busca M1, ¿lo encuentra en C3? ¿Dónde lo busca luego? En C2. Y lo encontró. Entonces, cuando él ejecuta, aquí, ¿quién es el papá? C1. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿de quién extiende esto? A ver. ¿Sería ¿por qué de Y? Y bueno, y tiene un valor aquí que no conozco. ¿Por qué de Y? A ver. ¿Por qué de Y? ¿Por qué de Y, muchacho? De donde está actualmente la clase. ¿Y esta a su vez de quién extiende? ¿De quién extiende este? Que contiene X y Y, que tienen unos valores que todavía no sé. ¿Sí me siguen allí? ¿Y esta a su vez de quién extiende? De NTM, ¿sí? Este es de la clase 2 y este es de la clase 1. ¿Y este de qué clase es? De object. ¿Sí? Todo esto pues para ejecutar el cuerpo de M1. ¿Sí me siguen acá? Ahora bien, miren acá, donde, miren el self, ¿pillan el self? Cuando yo ejecuto el ambiente, ¿cierto? Mi ambiente actual contiene super, el self, U y B. ¿Estamos ahí? ¿De quién extiende ese ambiente? ¿De quién contiene? El Y. Y a su vez extiende de los que contienen ¿quién? X y Y. ¿Sí ven qué es lo que les estoy mostrando acá? Nada más que aquí está representado de forma diferente, pero es lo mismo. ¿Sí? El ambiente que tiene, el primer ambiente extendido contiene la lista de IDs que viene siendo super, self, U y B. ¿Qué les mostré acá? Super, bueno, están al revés. Super, self, U y B. Ahora bien, este self, ¿quién es? La lista de... Esto es un struct, que es una lista de ¿qué? De lista de partes. La lista de partes, ¿a quién representa? Al objeto. Entonces, muchachos, representa al objeto. ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? Listo. Ahora bien, este ambiente extiende, ¿cierto? De alguien. ¿De quién? De Y, que tiene un valor dado. ¿Este representa a quién? A C2. Y a su vez, este extiende de quién? De C1. Que a su vez extiende de quién? Del ambiente vacío. Entonces, este es para C2 y este es para C1. ¿Estamos ahí? Esa es la representación de ambientes. Ahora bien, este self que contiene, observen muy bien, contiene a O3, ¿cierto? Que es que O3 es la instancia, que contiene la parte de C3, la parte de C2 y la parte de C1. Y C3 contiene X y Z, C2, ¿por qué hacen una flecha acá? ¿Por qué hacen una flecha? ¿Esto es qué? Recuerden que estamos trabajando con... ¿Estas son? Referencias, ¿sí lo ven? O sea, el valor que está aquí es una referencia al valor que está aquí en el ambiente. ¿Por qué? Porque recuerden que la instancia, ¿cierto? A partir de la instancia que obtenemos. Muchachos, cuando ejecutamos un método de nuevo, ¿cierto? Se debe generar un ambiente extendido.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, al ejecutar un método, cualquiera, ¿cierto? Entonces voy a hacer un resumen acá, porque los veo con caras largas. Entonces, muchachos, yo, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Entonces voy a tener class C1 extends object file x file y method que initia listen. Voy a enviar A y B, ¿sí o no? Creo que es con coma, ¿no? A y B. Entonces tengo begin, ¿qué hace? Set A igual a X. B, perdón. Ahí la embarré, ¿no? CX igual a set X igual a B. Ahí sin coito y coma. Enter. Y voy a hacer un método. Method M1 que recibe un A. ¿Y qué va a hacer? Begin set X. Veis que set X dos veces, ¿no? Set Y. ¿Qué le hago? Begin set X igual a X más X, A y set Y igual más X, más Y, A. ¿Estamos ahí? End. ¿Me siguen ahí, muchachones? Pues no he hecho nada raro, ¿no? Entonces miren acá. Seguimos acá y voy a hacer el siguiente. Class C2 extends ¿de quién? C1. File Y file Z. ¿Sí? Entonces voy a hacer method inicializate. Aquí me inicialicéis. Entonces el método inicialicéis de acá, pues vamos a recibir sencillamente una. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Super ini qué. Inicialicéis y vamos a enviar a coma. Necesito que sea más gordo. Vamos a engordarlo. Entonces vamos a, ahí ya está gordito. Entonces A, coma, más A, por ejemplo. Más A, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, super inicialicéis. Luego, ¿qué hago? Esto va dentro de un begin, ¿no? Entonces vamos acá. Set Y igual a y set Z igual a menos A menos 0, A. ¿Listo? Listo. End. Y voy a llamar un método M2. Método M2 que recibe un B. Entonces, ¿qué hace el método M2? Set Y, por ejemplo, set Y igual a más Y, B. Listo. Entonces voy a hacer la expresión. En let. Entonces vamos a crear un objeto. Objeto 1 igual a new C3, C2, ¿no? Y aquí le enviamos los valores. Enviémosle un 5. ¿Listo? In send o1.m2 y le envío un 3. ¿Estamos ahí? Voy a poner un begin acá y voy a hacerlo un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, esto sí les va a tocar hacer, dibujar toda esta vaina. Insend o1.m1 y envío un 4. Enter. Entonces, muchachos, vamos a analizar qué pasa en cada caso. ¿Listo? Vamos a analizar qué pasa en cada caso. Entonces vamos a hacer primero new C2. Bueno, igual, voy a instanciar un objeto de C1, no es necesario. Bueno, no es tan necesario. Entonces, muchachos, vamos a hacerlo. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Voy a ponerle un poco más pequeño el papel. 15. No, altura 15. Ahí está mejor. Y anchura, yo creo que 15 también. O podría ser 14. 14. Bueno. No. Demasiado pequeño. Creo que 15. Vamos a ver, 15.
Entonces, bien, muchachos, estamos acá. ¿Sí me siguen? Necesito que me sigan. ¿Sí recuerdan esta inicialización? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo voy a hacer O1 igual a new C1, C2 y le envía 5, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Inicialmente se va a crear una lista de partes, ¿cierto? Entonces, a crear una lista de partes, ¿cierto? La lista de partes que contiene. Entonces, vamos a tener una lista de partes. Voy a intentar utilizar la misma representación del libro. Recuerden que una lista tiene un inicial y un resto, ¿sí? Este es el primero y este es el resto, ¿estamos de acuerdo? Y este es el resto. Bueno, y aquí ya es vacío, ¿sí? Que apenas tiene dos clases. Entonces, ¿qué va a contener esta lista de partes? Primero, va a contener el nombre de la clase, comillita C1. ¿Qué más contiene un objeto? No, no es necesario el nombre del padre. Solo contiene el nombre de la clase, que es C3, y contiene, perdón, este no es C1, ¿no? C2. Y contiene los valores de los que inicialmente son ceros. Este vendría siendo, pues, este YZ. ¿Sí? Este viene siendo Y y este viene siendo Z. Pero obviamente esos campos no los tengo ahí. Luego, ¿qué pasa acá? Y aquí viene que, comillita, ¿qué? C1 y vienen los valores de quién? De X y Y, ¿cierto? Que serían 0 y 0. ¿Se acuerdan? Main, vector, len, tal cosa. Inicialmente son ceros. ¿Qué va a pasar? Voy a ejecutar a quién. ¿Qué método ejecuto? ¿Qué? Initialize, ¿cierto? El método initialize, ¿cierto? ¿Qué va a recibir? En ese caso, recibe un 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inicialmente este que recibe new C2 5, ¿cierto? Eso implica que initialize recibe 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ejecutar este método, muchachos, yo necesito generar un ambiente extendido. Voy a copiar la parte de initialize. ¿Listo? Voy a copiar esta partecita para usarla. Entonces, como yo tengo initialize, ay carajo, déjate tocar. Listo, control C. Cosa tan difícil. Bien, muchachos, voy a ampliarlo. Préstenme atención porque esto sí se los voy a pedir para el examen. Y yo ahorita los dejo salir a descanso, tranquilos. Altura, pongámosle 30 porque necesito bastante espacio. Entonces, muchachos, va a ejecutarte inicializar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a generar un ambiente extendido que va a tener ¿qué? El primer ambiente que va a tener. Ustedes me van a ayudar. ¿Qué va a tener ese ambiente? Va a tener al super, va a tener a quién? Al self y a quién más. Y a la, que es la única variable. ¿Listo? Sobre esto se va a ejecutar este cuerpo. Este es el body, sobre este cuerpo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué valor tiene el super? Este se busca a partir de la clase y este tiene un valor C1. El self que viene siendo O1, que esto es una lista de partes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el A qué valor tiene? 5. ¿Sí o no? ¿Este ambiente de quién extiende? ¿Este ambiente de quién extiende? El que representa a quién? A C2. ¿Qué campos tiene C2? Y y Z. ¿Qué valores tienen actualmente? 0 y 0. ¿Y esta a su vez de quién extiende? De C1 que tiene a quién? A X y Y. ¿Qué valores tienen? 0 y 0. Y a su vez este de quién extiende? Del ambiente vacío, ¿cierto? Esto implica ejecutar un método en C++, por ejemplo. Entonces este viene de object. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, este O1 a su vez es una lista de partes. Es esta misma lista de partes. ¿Sí lo ven? ¿Quiénes están conectados? Este Y, ¿cierto? ¿Con quién?
con este Y, este Z con este Z, ¿con quiénes están conectados? Este con X y este con Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Pero aquí te están diciendo, llámame a mi papá, ¿cierto? ¿Con quién? ¿Con qué parámetros? Esto es lo primero que hace el cuerpo. Inicializar, ¿con qué valor nos manda? Con 5 y con 10. Entonces, ¿qué implica esto? Nos toca generar otro llamado. Con 5 y con 10, esto implica lo siguiente. Entonces, esto implica llamar a este señor. ¿Sí o no? Te voy a hacerlo con rojito. Entonces, a ver. Entonces, muchachos, eso sin afanes. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, aquí viene ¿quién? Super. ¿Quién más viene? El self. Viene A y B. ¿El super quién es? ¿Por qué object? Porque es un método de quién. Es un método del papá. ¿Quién es el papá del papá? Object. ¿Quién es el self? O1. ¿Quién es O1? Pues esa lista de... O sea, O1 es esta vaina. ¿Listo? O1 es esta vaina. Ahora bien, ¿cuánto valen A y B? 5 y 10. Bien, este viene siendo el ambiente del método. Pero este ambiente del método, ¿de quién necesita extender? De un ambiente C1 que contiene ¿a quién? A X y Y, ¿qué valores tienen? 0 y 0, ¿cierto? De hecho, en el libro ni siquiera los pintan, porque esos son referencias. ¿Se acuerdan de las referencias? Esos son referencias, no son realmente los valores, sino que son referencias, porque si no, no podríamos modificar nada. Entonces, aquí está. Entonces estamos, verdad, estamos aquí mismo. ¿Sí recuerdan esto acá? Que realmente hacían la conexión. Entonces, así es como deben de pintarlos. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Realmente hay que abstenerse de pintar estos valores. ¿Sí me dan a entender? Simplemente indicar que son, ¿qué? Que son referencias, ¿cierto? Pues ya aquí ya no pinto las cositas, ¿listo? Y ya es más complicado. Entonces, voy a ejecutar este primero. X y Y igual a A. ¿Qué significa eso? Que cuando hago esto 2, ¿cierto? X, ¿qué valor va a tomar? 5. ¿Y qué va? Voy a ponerle, muchachos, como para indicar que hubo cambio, voy a hacerlo así. ¿Este cuánto vale ahora? ¿Y cuánto este vale ahora? 10. ¿Eso cambió en dónde? ¿En la representación de quién? ¿En la representación de quién? Del objeto. O sea, cambió en la lista de partes. Como son referencias, eso se hace automáticamente. ¿Listo? Ahora bien, ya ejecuté esto. Bueno, aquí que me faltó, muchachos. Me faltó algo muy importante. Empty. End. Bien, muchachos, ya terminé de ejecutar esto. Ahora sigo para ejecutar este, ¿cierto? ¿Y este qué hace? Y toma el valor A y Z toma el valor menos A. ¿Cuánto vale A? 5 y... Entonces, ¿aquí qué pasa? Cambia a 5 y menos 5. Eso implica ejecutar, inicializar. Entonces, cuando yo les pida pintarlo, debe ser aproximadamente de esta manera. Ustedes pintan el objeto y pintan los ambientes de ¿qué? De cada llamado de método. ¿Ya ven que cada llamado de método implica construir toda la jerarquía de ambientes? Entonces, cuando yo les pida eso, entonces la idea es que lo hagan de esta manera. Igual ustedes tienen el video disponible para mirar. Bien, muchachos, ahora, ¿sí me entendieron qué pasa en esta línea? Se ejecuta inicializar, y inicializar a su vez a quién llama. A inicializar del padre. Por eso es que salen dos conjuntos de ambientes. ¿Estamos ahí? Bien, ahora vamos a llamar a... Hagamos uno nomás. Lo hacemos los dos. No, pues ustedes deciden, es su tiempo de comida. Yo tengo energía, ustedes no. ¿Hago los dos o hago uno? ¿Quieren los dos? Listo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ejecutar esta línea de acá. Entonces, muchachos, yo para ejecutar esta línea de acá, ¿cierto?
Entonces voy a crear una nueva. Entonces, vamos a ejecutar esto. Entonces, M2, si ustedes recuerdan el código, M2, ¿qué hace? M2 recibe a V y a Y le suma B, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué instancia de objeto trabajamos nosotros? Voy a copiar esto, ¿cierto? ¿Mi objeto quién es? Entonces, mi objeto lo voy a pintar de nuevo. Recuerden que es una lista de partes. Recuerden que una lista tiene el primero y el resto, el car y el CR. Entonces, el car contiene inicialmente la parte. Entonces, va a ser una part. Entonces, ¿el apart qué va a contener? Va a contener el nombre de la clase. ¿Cuál es el nombre de la clase? C2. Y acá, ¿qué va a contener? Un vector que contiene los valores. ¿Cuánto nos quedó costando? 5 y menos 5. Que este respectivamente es Y y este es Z. Ahí los marco para no enredarlo. Listo. La siguiente parte de esto, ¿qué contiene? Que esto es una part, ¿cierto? ¿Qué contiene? ¿Qué clase estamos? En C1. ¿Y qué contiene esto? ¿Sí recuerdan los valores? Quedó 5 y 10. ¿Estamos ahí? ¿O no? ¿Este quién es? Este es ya cuando hemos ejecutado el primer paso. Ahora bien, para ejecutar M2 de 3, ¿cierto? M2, vamos a copiarlo para saber qué está haciendo. M2 está haciendo lo siguiente. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? ¿O no? Porque esto sí se los voy a pedir en el examen. Les voy a poner un enunciado de esto y a ustedes les toca dibujar los ambientes, ¿sí? Y qué va pasando en cada paso. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, muchachos, vamos a ejecutar. Voy a ponerlo rosado. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo ejecuto esta vaina, ¿cierto? Va a generarse un ambiente de la siguiente manera. El primer ambiente, ¿qué va a contener? El ambiente del método, ¿qué va a contener? ¿Va a contener a quién? Al super, ¿a quién? Al self, ¿a quién más? Y a B, ¿cierto? ¿Y acá qué pasa? ¿El super quién es? C1. ¿Quién es el self? O1, ¿no? Saben que eso no es un símbolo, es esta vaina. ¿Listo? ¿Y V cuánto vale? ¿Cuánto valor le enviamos? 3. Esto crea un ambiente que extiende de quién? De C2, que contiene a quién? A Y y a Z. Y los valores son referencias hacia dónde? Hacia esto de acá. ¿Son? ¿Estamos de acuerdo? Son referencias. ¿Y este de aquí a su vez de quién extiende? De C1 que contiene a quién? A X y Y. Y a su vez estos son referencias a quién? Porque pues si son copias pues no habría efecto, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces le estáis... Ah, bueno, ¿y qué me faltó? El entity que representa a quién? A object. Recuerden que object es un ambiente vacío. Ahora bien, muchachos, viene acá y le dicen a usted set Y y a Y súmele V, ¿cierto? ¿Y dónde lo encuentra? Cuando él empieza a buscar, Y lo encuentra acá. ¿Y qué le pasa a Y? ¿Qué le pasa a Y? Se le suma 3. ¿Cuánto queda? Menos 2. Ese es el cambio que hay. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Sentimientos? Presten atención porque ahora les toca hacerlo, ¿sí? No es que esté amenazando, ¿sí? No, no estoy amenazando. No, yo cumplo. Amenazar es que uno no cumple. Eso es una advertencia porque va a suceder, ¿sí? Venga, yo veo. Ah, sí, señor. Entonces queda. Muy bien, estás pendiente. Queda 8. ¿Listo? Igual ustedes pueden verificar esto. Ahorita lo verificamos en el código. Tiene que dar igual. Entonces, bien, muchachos. Ahora, ¿qué me falta ejecutar a mí? ¿Me falta ejecutar? M1, ¿no? Entonces, cuando ejecuto M1,
cuando ejecuto M1, voy a ponerlo de un color así bien fatal, que es azul. Entonces voy a ejecutar este, ¿sí o no? Entonces, muchachos, ¿qué valor se le envía? ¿Qué valor se le está enviando? Está enviando 4, ¿no? A ver, ustedes me van a ayudar con los ambientes. ¿Qué ambiente va a generar? ¿Qué ambiente va a generar acá? ¿Esto qué tiene? El super, ¿quién más? El self y A. ¿Cuánto vale el super? Como es una método de S1, entonces tiene el super, ¿quién es? Object. Lo que pasa es que almacena acá para no tener que volverlo a buscar, ¿sí? Porque si yo pregunto por él, pues sí, yo sé en qué clase estoy. Tendría que preguntar si esa clase, quién es la clase padre mía. Tendría que volver al ambiente de clase y preguntar quién es mi papá. Entonces, por eso se almacena de una vez. Es para evitar eso. Listo, el self, ¿quién es? O1. Ya saben, pues que eso es una lista de partes. ¿Y A cuánto vale? 2. Entonces, este es del método. ¿De quién hereda? De C1 que contiene a X y a Y. Y los valores, pues ya saben que son referencias. Y finalmente, este extiende de quién? De entien, que representa a quién? A object. Entonces, muchachos, finalmente este le dice a X súmele A y a Y súmele A. Es decir, a ambos súmele 2. Entonces, ¿qué pasa con X y con A? Acá queda 7 y aquí queda. Serían 4. Ah, bueno. Entonces este queda 9 y este queda 14. Son los cambios que hay. ¿Y qué pasa acá finalmente? Estoy pensando. Ah, aquí que entra. Ah, sí entra 4. Entonces aquí valdría. ¿Realmente cuánto vale ahí? 4. Hay un error ahí. Entonces, muchachos, de esa manera se pueden hacer. Entonces, cada vez que ejecuta un método se tiene que hacer toda esta vuelta. Eso implica un gasto enorme de memoria porque usted todo el tiempo tiene que tener la instancia de quién? Del objeto, ¿cierto? Ese es el famoso self. Es que la lista de Python contiene el self. Es uno de los campos, ¿sí? O sea, el objeto contiene una referencia a sí mismo, ¿sí? Eso se vuelve gordo y feo, ¿cierto? Se haga de cuenta una persona así mala gente y fea, ¿sí? Por lo menos la gente fea es buena gente o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Digan por lo menos algo, muchachos. Además de algo. Entonces, muchachones, ya para terminar, voy a copiar esto y lo voy a meter ¿a dónde? Al. ¿Cómo es? Initializate. Y aquí es. ¿Está bien ya escrito todo? Y aquí falta un punto y coma. Y aquí voy a devolver O1. ¿Listo? Para ver cómo está el objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Listo. Entonces, vamos a ejecutar el interpretador, que es el interpretador de... Listo, vamos a meterle candela, sin miedo, muchachos, eso sin miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo miedo. Esperen, esperen. Ah, pues yo tan bobito. La palabra ejemplo sobra. Listo, ahora sí. Pues si no encuentra ejemplo. Listo, muchachos, vamos a ver. Listo, ahí tenemos mi primer objeto y tengo mi segundo objeto. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Aquí tengo mi segundo objeto. ¿Vale? Vamos a echarle candela ahora sí. Vamos a meter este de acá. Entonces aquí falta un punto y coma para que la sintaxis quede bien. Y vamos a meter este let. Y miren lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? Está molestando es con el send. Lo escribí mal. Esperen, yo copio algo, muchachos, porque no voy a volverlo a hacer, me niego. Esperen, hay un problema con el send, ¿no? Creo que lo escribí mal. Esperen, esperen. Calma, listo. Ah, faltó ahí una coma. Listo, ahí ya la metí. Entonces, muchachos, me falta con el send. ¿Cómo se escribe el send? Me toca mirar. Acá en los ejemplos del interpretador. El send se escribe...
Creo que no va separado por cómo se escribe el zen. Ah, es sin el punto, ¿no? Entonces es así, listo. Si el zen es así, listo. Sin miedo. Initia, ¿cómo lo he escrito yo? Listo. ¿Cómo es que se dice? Llora sangre, está llorando el día por esto. Listo, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Calma, muchachos. Ustedes son hombres y mujeres muy fuertes. Bueno, ¿cómo es que se escribe? Es que tenía dos errores. Bueno, pero ahí voy corrigiendo. ¡Ah! ¿Cómo es que se llama el pinche método, carajo? Esperen, aquí. ¿Cómo se llama? Inicializar. Ah, qué joda es. Muchachos, son gajes del oficio. Bueno, ahora sí, inicializar. Vamos a echarle candela ahora sí, por fin. ¿Están listos para la candela o no? Yo sí. Ahora sí. 8 menos 5, 9 y 14. ¿Sí? Era lo que quería que vieran. Entonces, muchachos, cada vez los métodos que hacen, construir esa estructura de ambientes. ¿Y a quién manipulan? Al self. ¿Sí? Manipulan a la instancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esto, muchachos, es lo que yo esperaría ver cuando en el segundo parcial, pues va a haber algo que esto les va a tocar hacerlo. ¿Sí? Va a haber un código. Esto de hecho es lo que pedía, los que vieron con Carlos, esto es lo que pedía Carlos en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, muchachos, tienen que construir la instancia del objeto y estar haciendo las modificaciones que van ahí. Eso les va a aparecer un enunciado de... Eso sale porque sale. O sea, el parcial va a tener una parte de eso de hacer ambientes, preguntas, digamos, teóricas, preguntas de resolver sistemas de tipos. Y finalmente, pues voy a pedir un par de modificaciones al interpretadores. ¿Sí? Son pequeñas, obviamente dado el tiempo que tienen. Y yo sé que ustedes andan asados. ¿Sí? Si están para sofreír, ¿cierto? Así para saltear y sofreír. Bueno, muchachos, entonces los espero a las y 40. ¿Listo? Para terminar.